¿Ya? Ya. Ahí en Ok. 40. Entonces, ahora sigue leyendo el 22, Hechos 22, porque la carta de Pablo son una secuencia, son cartas. Sí. Aunque tú la veas con capítulo, son una secuencia que llevan, porque ahí no paró, ahí no para. Entonces, vamos a leer Hechos 22, ¿verdad? Del 1 al 29. Ahí mismito. Hechos 22, verso 1 al 29. Ok. Dice de esta manera. Varones hermanos. Eso cuando él estaba hablando al pueblo. Al pueblo, él está hablando al pueblo. Estamos siguiendo. Cuando él está hablando al pueblo, que le pidió al tribuno hablarle al pueblo, entonces el tribuno Se lo le permitió. permitió hablar al pueblo. Entonces él le dice de esta manera al pueblo: varones hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Ajá. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío. ¿Qué es lo que le dice a ellos? Otra vez lo repitió, que él es judío. Que él es judío. Sí. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel. ¿Quién diablo es Gamaliel? Eso él nada más lo conoce. ¿Se acuerda que él no estaba por ahí, por Galilea ni Jerusalén? No, Eso no, no. estaba lejos. Ok. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy soy todos vosotros, perseguía yo este camino Sí. hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ya eso es ya está entrando ya la religiosidad, ya está entrando, pura. Sí, pero ellos no le están creyendo nada a él. No, ellos no están creyendo nada a Pablo. Él está hablando. ¿Tú sabes por qué? No, ellos tienen que saber por qué. ¿Ustedes saben por qué no le creyeron nada a él? Porque ellos estaban en la carne. Y el testimonio de 2 o 3 era que valía. Y ninguno de los testigos estaban ahí. Ajá. Ninguno de los testigos. Entonces, ellos no le creyeron nada. O a sea, él. que está dando su testimonio él solo. Sí. Por su vida. Entonces, a ellos no le creen porque ellos están ciegos. ¿Por Están en qué? la Por el carne. pecado. ¿Qué pecado? La carne. ¿Qué carne? La ley. Entonces, esa gente no le creyeron nada a él. Aunque él estuviera hablando la verdad. Exacto. Ellos no lo van a creer. No le van a creer. Tienen que estar los testigos ahí con él, con él presente. Sí, según la ley. Según la ley. Entonces, como yo estaba en la ley, entonces eso es mentira lo que tú estás diciendo. Sí, según Deuteronomio y número. Ajá. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se apartaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y, asaltándome, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres
te ha escogido para que conozcas su voluntad y vea al justo y oigas la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora pues, porque te detiene, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos la sinagoga, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azote para saber de qué causa clamaban así contra él. O sea que a él le estaban dando golpes para que hablara por qué era que ellos lo estaban persiguiendo. Era así que ellos bregaban. Vamos a darte golpe para que tú hables. Sí, porque no le está diciéndole nada. Él no le está diciendo nada porque No, al principio él entró diciendo que él no está en contra. Ajá. Que él también es celoso de la ley, Sí. según Pablo. Pero cuando le atacaron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente, cuando le estaban dándole golpe, él le dijo al centurión que estaba ahí presente: ¿Qué fue lo que le dijo? ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Ah, pues mentiroso él. Pero ven acá. ¿Qué tal la ley? ¿Que el mentiroso no qué? No entra al reino. Eso está en su ley. Entonces, ¿por qué le dice al centurión que él es un ciudadano romano? Y a los otros le dice que él es un judío. Y al mismo tribuno él se lo dijo. Sí. Yo ciertamente soy judío. Exactamente. Entonces, el tribuno no sabía. No, porque le dijo: yo soy de tal sitio. Un sitio que es muy conocido. Ajá, no significante, de No, Sicilia. o sea, de Cilicia. O sea, ajá, que bien conocido. Exacto. O sea, entonces, que ¿cómo que se llama? El tribuno no sabía. No sabía No de sabía qué que- pertenecía esa ciudad. Exacto. ¿De dónde? Porque si tú me dices a mí, yo soy de, vamos a decir, de tal ciudad, y tú sabes que esa ciudad pertenece a un país, tú tienes que saberlo, obligado. Sí, claro. Tienes que saberlo, obligado. Tienes que saberlo. Pero ¿qué pasa aquí? Que eso es un sistema. Entonces, según Pablo, aquí, lo que está respondiendo aquí, que él dice que él es romano, él dice, entonces Jesucristo también era romano. Y los que nacían en Egipto eran egipcios. En aquel entonces, no importaba dónde tú nacieras. Ajá, Lo que era tus padres. Tus padres, si tus padres eran judíos, usted podía nacer en la luna y usted era judío. O sea, que eso es un sistema. Por eso es que nosotros dimos el video anterior, que la Biblia es el libro que rige el mundo. Que rige el mundo. Ajá. Lo rige. ¿Cómo tiene que ser la cómo cosa. tiene que ir? ¿Entiendes? Porque en aquel entonces eso no existía. No Pero, existía de que yo ¿de soy de dónde? tal parte y yo soy de tal cosa. Porque entonces no tiene sentido. Entonces, como ellos dicen, se jactan de que la Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Sí. Él le dice a ellos: yo soy judío. Está bien, tú eres judío.
Sí, exacto. ¿verdad? Le creyó. Él, ok, Él tú eres creyó, judío. Sí, ¿verdad? Pero cuando le están dando los golpes, Cuando le están dando, azotándole heavy, él entonces le predice al centurión, es lícito que tú le des a un ciudadano romano. que lo iban a matar. Sí, le van a matar, era. Y él- Entonces, ahí él vio la muerte. él vio la muerte, ese cobarde. Sí, porque hablaba cobarde porque él dice que en Corintios, que en Gálatas, que dice que cuando iba a coger para Jerusalén, que los hermanos le dijeron a él, Oh, no vaya. Sí, En Efesios, algo así. No, no, El mismo aquí en Hechos. En Hechos. 13 hoy. O el No. mismo en 15. Es 15 verso 13. Por ahí está, Sí. que yo le dice, Hechos 15 verso 13. le dice, no vaya hermano para allá. Entonces, no, yo voy ahí porque yo muero por Jesucristo. Sí, oh, sí. Pero aquí tú estás viendo la muerte cobarde, doble cara. La vio. Es que no lo Viste mira. la muerte y dijiste al centurión que si era lícito azotar a un ciudadano romano ¿Tú sabes por qué él dijo eso? para librarse de la muerte. Para librarse de la muerte. Sí, porque cuando tú eres un ciudadano romano en aquel entonces, tú tienes un estatus Un estatus que te tenía miedo lo que eran de otras naciones. de otras naciones. Especialmente si tú eres judío. Exactamente, tenían miedo. Ey, romano, espérate, que Madre. es un imperio. No No que- puedo meterme con esa gente. No, que te mataban. Ajá. Si tú le topabas a ellos, ya tú eres un hombre muerto. Tú eres un hombre muerto. Lo tomaban así, entonces cogían miedo. Pero esto no termina aquí. Cuando él le dice así, oye lo que pasa aquí, en esa escena. Sí. Cuando él le dice que lo están azotando y le están dando golpes, él dice, o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Eso es Pablo preguntándole al tipo. Porque un tigre es sabio. Un judío. ¿A quién fue que le dijo? Al Un judío. centurión. Un judío. Es un judío. Al centurión. Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. O sea que el centurión, cuando escuchó que Pablo le dijo eso, dijo, ay, pues este tipo es romano. Dame yo hablarle al jefe mío. Para dejarle saber que este tipo es romano. Sí. Que nos vamos a meter un lío feo. Sí. Entonces, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Hermano, papi, este hombre. Él le dice, hey, ¿qué tú vas a hacer ¿Qué lío tenemos aquí? ¿Qué tú vas a hacer con este tipo? Porque él me dijo a mí que es un ciudadano romano y nosotros le estamos dándole golpe a ese tipo sin nosotros saber qué es. Sí, ya están en problema ahí. Ya, ajá. Entonces la cabeza se le puso así. ¿A quién? Al centurión y al tribuno. ¿Por Sí, qué? están en Porque, un problema ya porque ahí. es romano el tipo. Ok, pero la cosa no termina ahí. Vamos a seguir leyendo. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tu ciudadano romano? Y él le dijo, sí, Pablo. Entonces el orgullo, ahí se le fue el orgullo de hebreo. Ajá, ahí se le fue, del linaje de la tribu de Benjamín, de la tribu. Ahí se le fue. Se le fue ahí. Ahí se le fue los sumos. Se le fue los sumos ahí. Cuando él manda las cartas, que a los gentiles se le para como un gallo. Sí. Yo soy hebreo de hebreo. De la tribu de Benjamín. Nadie habla más lengua que yo. Ahí se le fue para el carajo eso se le fue. Aquí está mansito. Está mal. Ey, era muerte. Él está viendo la muerte que lo van a matar, ¿Por qué? ¿Por causa de quién? Por causa de que él está predicando de que en contra de la ley de Moisés. Exacto. Entonces, él, para librarse de eso, él le dijo, mira, yo soy ciudadano romano. Yo soy romano, men. Entonces, el tribuno fue a donde El él. mismo tribuno le preguntó Anteriormente anteriormente. de eso, y él le dije que él es judío. Yo soy judío. Déjame hablar con ellos. Sí, porque el tribuno le preguntó, hey, tú no eres un egipcio que mandamos nosotros con 4,000 sicarios. Sí. Y dijo, no, yo ciertamente soy judío. Sí. Él no le dijo, ciertamente yo soy romano. No. Él no dijo eso por ningún lado. Él no dijo eso porque todavía la muerte no estaba ahí. No, la muerte no estaba ahí. Cuando él vio la muerte que era de verdad que lo iban a matar, Sí. entonces él le dijo, mira, yo soy ciudadano romano. Ujú. Eso dijo él, Eso fue, ¿para qué? Para librarse de eso. para librarse. Para Entonces, librarse de la muerte. él le dijo, sí, yo soy romano. Entonces respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Güey, ¿qué nosotros dijimos ahorita? Que lo de Pablo, un sistema, él nunca existió. Nunca existió. Eso es un sistema, porque tú sabes muy claro que hoy en día, para tú hacerte ciudadano de cualquier país, tienes que dar dinero. Incluso aquí en Estados Unidos. Sí. Tienes que dar mucho dinero.
Ajá, para hacerte ciudadano. En todos los países son así. Sí, entonces, ¿qué es lo que están implantando? Ese sistema. Sí, porque el tribuno él tiene que saber, porque él le dijo, yo soy de Cilicia. Sí, él tiene que saber que Pues romano este tipo. Sí, tiene que decir, pues tú eres romano entonces. Tú eres romano. Tienes que decirme esa cosa para yo soltarte. Exacto. Entonces, eso es un sistema. ¿Un sistema de qué? De religiosidad. De religiosidad para controlar el mundo. Exactamente. Para regir cómo el mundo tiene que regirse. Porque eso no tiene... Entonces, si es así, si es literal, él está mintiendo, Pablo. Ajá, él le mintió a él. Él le mintió. Él le mintió a todo el mundo. Él le mintió a todo el mundo. Y con todo el mundo él quería estar bien. Quería estar bien. Él quería estar bien con los judíos, diciéndole a ellos que él es judío. Sí, Yo soy judío, y que llevaba la ley. Que llevaba la ley. Y con los gentiles, No, en que el la ley no. espíritu. En espíritu. En el espíritu yo estoy. Sí. Que la ley no va. Exactamente. Entonces, él le ha dado cara. Él estaba en las dos aguas, En era. las dos aguas. Y está escrito, no, creo que es Mateo que habla de eso, que tú no puedes agradarle A dos dioses. a Dios dioses. Sí, Tú no puedes lo que agradarle. leen Biblia saben Ellos saben. Entonces, respondió el tribuno, yo con esta gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? La romana. La ciudadanía romana. El tribuno adquirió esa ciudadanía. Sí, le costó mucho dinero. Le costó mucho dinero a él. Sí. Pero oiga lo que Pablo le responde a él, lo que le dice a él, Pablo a él. ¿Qué le dice? Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Sí, porque él era más. Era más que tú. Él siempre era más. Siempre. Si tú hablas dos idiomas, yo hablo 5. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué es eso? Es una persona egocéntrico. Aparte de egocéntrico, él era machista hasta lo sumo. Y ustedes, pastora y sierva, saben eso. Que él no permitía que enseñaran. En la sinagoga, en la iglesia, no en la sinagoga, no, en la iglesia que él formó. Que se callaran su boca. Usted está sujeta a su marido, calle. Y pregunta en la casa cualquier cosa. Sí, eso ella está era para cuidar a un muchacho. Ajá. Y andar, dice entre comillas, pariendo muchachos, pariendo. enseñándole, que hay que enseñarle. O sea, eran entre mujeres nada más. Sí. La mujer no tiene potestad hoy de enseñar a que a hombres. Como hoy en día hay muchas más pastoras. Exacto, y esa es la gran pregunta que la gente se hace. Ven acá, pero a esto Sí, que se han hecho ricos, que saben muy bien la verdad, y le hacen la pregunta, ven acá, y una pastora puede enseñar. Y ellos le dicen que no, que sí, porque está escrito en Joel. ¿A dónde está escrito? En Joel. En Joel. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Que los profetas y la ley fueron hasta Juan. Entonces, por eso es que decimos que nadie sigue a Jesucristo. Porque si, ¿qué tú buscas diciendo cosas de la carne? Sí. Y por si fuera poco, Apocalipsis tampoco se sujetas a Apocalipsis. Tampoco. No, Porque ellos toman referencia de Daniel y de Ezequiel, por si acaso. Pero Jesucristo dice, él, que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Pero espérese, pero no Juan que están pensando que es Juan el discípulo que mamó. No, ese Juan no. El Bautista. El Bautista que llegó hasta ahí fue cuando llegó una cosa que llegó hasta ese límite. No se puede pasar, llegó hasta ahí. Exacto, entonces nadie le hace caso. Entonces nadie caso de eso que dijo él. ¿Entiendes? ¿Qué dice Jesucristo también? Que tú puedes comer lo que tú quieras. No, porque sabes que hay mucha gente de estos cristianos que ellos no comen cerdo ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque está aquí en la carne, en el pecado. Porque o sea, ellos están en el pecado, o sea, son pecadoras. Sí. Según religión, yo no soy religioso. Según tu religión, a ti, cristiano que no está escuchando, religioso, pastor, como quiera que te llame, si tú estás aquí en esto, usted es un pecador, hermano. Usted es un pecador, usted está en la ley, usted está en la carne. Usted no entendió el mensaje. Pablo entendió el mensaje porque es un sistema. Entendió y lo monetizó y la convirtió en una religión. Jesucristo nunca hizo una religión. Pero el sistema lo convirtió en una religión. Tú perteneces a una secta. Jesucristo, cuando estaba aquí, no te puso una secta. No, pues ellos quieren que obligado que sí. Obligado. Jesucristo solamente tenía un solo... Él se guiaba... Un solo mandamiento tenía él. ¿Y dónde dice eso? En Juan 15, 12. Que eso nadie lo puede refutar. Ese versículo, nadie puede refutar eso. Juan 15, 12. Nadie. Él se guiaba con esto, era nada más.
Con eso que le decía al ser humano, Pero, llévense de esto. pero nada más. Pablo, como un sistema, y el sistema sabemos que quién es, que es Satanás, Que que vamos a hablar Satanás. de eso ahora. Jesucristo se guiaba por eso, era. Un solo él tenía. Solo mandamiento. Por eso le decía, si tú permaneces en mi palabra, en una sola palabra le decía, no mis, en mi palabra. ¿Cuál es la palabra esta? Juan 15:12. Sí. Ámense los unos a los otros. Eso Eso dijo él. Eso, nadie puede refutar eso. Y si quieren, escriban abajo si está mal eso. Ajá. Ey, es que eso, hasta los satanistas saben. Los satanistas, todo el ¿Les mundo lo gusta sabe. eso? Sí, sí, a ellos les gusta eso. Satanita, ateo, como Quien sea. quiera que se llamen. Eso, cuando leen eso, te va a decir a ti, es cierto eso. Esa es la verdad. Lo demás es paja. Lo demás es pura religiosidad. Lo demás es negocio. Negocio, ajá. Sí, porque en el video anterior hubieron una cuanta gente que nos escribieron que no tenemos la Biblia en la mano. Que no tienen la Biblia en la O mano. sea, que estamos hablando mentira, que no sabemos. Ajá. Llevamos años estudiando esto. Años. Y lo de la Biblia es todo un negocio. Se venden al año más de 5,000 millones. ¿Tú sabes cuántos son 5,000 millones? 5,000 millones de dólares. Estamos hablando de dólares. 5,000 millones. Sí, Eso es demasiado dinero. sí. Oh, claro. 5,000 millones de dólares. Y sabemos que cada unidad nos cuesta $1. Unidad de esto. Sí. Esa Biblia, yo pagué por esa Biblia $85. Si lo tase. Sí, sí, porque están pensando que no tienen tienen Biblia. Esta es una que costó 32 en Walmart. Esta es otra que es la Concordancia Strong. Esa me costó 85. 85. 85 esta, que tiene el diccionario hebreo y griego, esta que está aquí, el Taná, el Taná, que ese nada más es el Viejo Testamento, la carne. Sí. Esto me costó a mí $84, me costó. Esta pequeña que tenemos aquí, esta que está aquí, me costó 24. Sí. Entonces, O sea, que si es por Biblia, tenemos hay si Biblia es de por más. Biblia o que se jactan diciendo, que esto es seguro una religión nueva que están sacando. Mire, lo que nosotros estamos diciendo ya tú lo sabes. Desde el principio tú lo sabes. No tenemos la necesidad de poner de que una religión nueva. Porque eso es mentira. Eso es mentira, Eso es mentira. Pero tú, feligrés, que no está escuchando, leedor de versículos, fanático, tú tienes que leer y no repetir lo que te están diciendo. Si esto que usted está escuchando aquí, usted tiene que corroborarlo y no repetirlo hasta que usted no lo entienda. Si usted no lo entiende, entonces no lo repita. No tiene No autoridad. repita esto que estamos diciendo. Cuando usted entienda y 100%, entonces usted tiene toda la autoridad de decirlo. Correcto. Cuando lo entienda. Eso es. Entonces, el 29, ¿Ya leíste el 29? no, dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. Ve, lo estoy diciendo, que cuando se metían con un ciudadano romano en aquel entonces, Pablo lo sabía. Sí. Que el que se metiera con un ciudadano romano iba a tener problemas, serios problemas. ¿Con quién? Con ese imperio Sí, con ese imperio. que estaba en ese entonces. Ellos eran lo que sabían. Un romano podía matar a un judío y ya se quedaba muerto. Se quedaba Un así. perro, era un perro. Sí. Y nadie tenía derecho a reclamar. El que reclamaba también lo mataban. Sí, pero ahí es que está el problema, que si uno matara a un ciudadano romano, sí, ahí está el problema. Entonces, al inverso, si tú lo hacías así, ya. Sí, entonces por eso fue que el tribuno, él tuvo temor. Claro. Pero yo le estoy dando golpe a este hombre ciudadano romano, nacimiento, que no es ni siquiera, que ni siquiera ha adquirido la ciudadanía, como Ajá. yo. Rehuso que me la quiten. Sí. Eso que fue que pensó, rehuso que me la quiten, quiten, que lo maten. y me maten. Y maten a mi familia.
Exacto. Por si acaso. Ajá. Entonces, Pablo, para seguir en el tema, ya, para nosotros Pablo no es es un personaje creado por el sistema que es religioso. Él nunca existió para nosotros. Ahora, Ajá. si usted cree que él existió, él fue un hombre, no hay ningún tipo de... Yo le respeto su creencia. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo abarca todos los pensamientos. Sí, todo. Porque entonces ahí él no, por eso es que él no está en una sola agua, él está en No. las dos. ¿Entendiste? Las dos, ajá. Si yo hablo con Pablo y le digo, Pablo, y le digo lo que yo creo, él va a ir conmigo, sí, es verdad, va a decir, es verdad. La carne. Y le digo, Pablo, esto es mentira, La carne, el pecado. eso es pecado, eso es embuste. Te va a decir, No amén. creen en eso, Pablo. Amén, hermano, amén, Él amén. va a decir, sí, hermano, hay que estar en el espíritu, porque nuestro Señor Jesucristo, y por ahí, y por ahí se va. Ajá. Pero si lo agarra otro día, Otra persona que dice a ti un judío, que son dos, y le dice, un judío, que cree en la carne, que uno. Pablo, Moisés mandó a mí a esto y a esto y a esto, a esto y a esto. Él le va a decir, Shen, eso es. Sí, sí, eso es. Él le va a decir así. Él no discutía con nadie. No. Pablo no discutía con nadie. Él siempre estaba de acuerdo con cualquier persona que iba con él. A cualquier pregunta él decía, sí, 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 así es. Sí, si venía alguien, un trinitario de esto, evangélico, Pablo, son tres en uno, son tres Pablo. Pablo te va a decir a ti, amén, es tres, sí, porque está aquí en el Génesis, hagamos al hombre, Ajá. en plural, pero pueden ser 1,000,000. Y como está en Mateo, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exactamente. Si puede venir alguien, otra persona más, y decirle, Pablo, un ejemplo, uno de esto induce, que creen que tienen 3,000 dioses 3,000 dioses, ajá. y pico. Le dicen, Pablo, son 3,000 dioses y pico. ¿Qué tú crees? Él te decía, sí, sí, amén, hermano. Sí, porque aquí en el principio dice, mira, hagamos. Hagamos al hombre. O sea, en plural. En plural, que ahí abarca todo, ¿eh? Abarca Ahí no todo. te dice a ti que No son tiene número. Porque el error de la persona, oh, mira, ve que son tres, pero no te está dando números, te dice a ti, hagamos, que él son es- plural. Él es así. Que son más de, tú puedes decir 10, tú Sí, puedes decir 15, lo que- tú tú puedes decir 20, lo que sea. y te va a decir a ti que sí. Él te va, lo que sea, porque es plural. Plural no tiene un número en específico. Ajá. Plural es más de dos. Ujú. Entonces, Pablo sabía, ese sistema sabía Él supo el mensaje. el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Que eso es mentira. ¿El qué? El Viejo Testamento, para que entiendan ustedes. Entero. Entero, eso es mentira. Entonces, ese personaje él sabía, porque aquí en Filipenses 3, vamos a leérselo, Filipenses 3, del 1 al 6. Filipenses 3, escríbeselo ahí a lo que le gusta que le Filipenses del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Filipenses. Filipenses. Filipenses 3, del 1 al 6. ¿Lo tiene? Filipenses 3, Sí. del 1 al 6. Del 1 al 6, ajá. Vamos a leerlo. Para que la gente vaya entendiendo qué es lo que es la carne y qué es lo que es el espíritu. Ajá. Qué es lo que es el pecado y qué es lo que es la ley. Ajá. Ok. Porque ellos dicen bien, no se contradice. Pero tú lo dices, tú estás repitiendo, pero tú no sabes. Ajá. Porque, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque aquí a Tito, él le dice a Tito que él tenía todo eso mal antes. Antes, Después en ajá. otro lado él te dice a ti que es irreprensible en cuanto a la ley aquí en Filipenses. Vamos a leer eso, Ok. que la gente va a entender. Ok, dice así, Filipenses 3, del 1 al 6. Al 6. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto al escribiros la misma cosa, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Ahí se metió la ley. Ahí se metió la ley. Eso es ley pura ahí. Ajá. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Ahí está en pecado él. Él está ahí en la pura ley, En puro pecado está él ahí. puro pecado. Pero la gente dice, No, él está en puro pecado porque eso es lo que él dice en Romanos, Sí. capítulo 7. Sí, Sigue leyendo. dice, porque nosotros somos la circuncisión, Ok. los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿Qué carne? Esto. no teniendo confianza en eso. La ley. Ellos seguían, era por el Espíritu, ¿qué? Sentido común. Sí. De eso que está hablando él. El bien y el mal. Ajá. Que tú lo sabes ya. Sigue leyendo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pues sí, porque él era más. Él era más que todo. Más que todo. Si tú tienes que confiar en la ley, yo más que Sí. tú. Si Sí. tú sabes que la ley, yo también la sé, más que tú. Sí. Eso fue lo que El está diciendo fariseo. Es un Sigue, fariseo. sigue leyendo. Y entonces le dice, él se lo dice, ¿por qué más? Es más que tú. Circuncidado al octavo O día. sea, si se van a la ley. Si se van a la ley, le está diciendo. Si nos vamos a la ley. Si no, yo soy más que tú. Sí, Porque él era más que todo él. exacto. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. O sea que él era todo, porque los fariseos eran la gente que más sabían. Ellos, sí, porque habían, jebuseos eran los otros. Los jebuseos. Los ajá. jebuseos, ellos tenían otra doctrina, pero los que tenían más peso eran los fariseos. Los fariseos, ajá, lo que un fariseo hablaba, eso era. Eso era, eso sabían más. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Ajá. Oye lo que le está diciendo aquí. Irreprensible en cuanto a la ley. Pero mucho pensamiento del que no sabe choca. Porque no ha entendido. El que no sabe lo que es la ley. Dice, ve acá, pero Pablo dice aquí eso, pero allá en Tito le dice que él era celoso, tenía todos los males. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba en la ley. Estaba en la ley. Eso es lo que Estaba le en la está diciendo. carne. Entonces aquí él le está diciendo a los que estaban, qué sé yo, como jodiendo como a la congregación. Sí, sí, a lo que se. Sí, se porque privan siempre se levanta uno en un grupito. Porque él siempre Él le llamaba lo de la circuncisión. Sí, entonces él siempre se levantaba a alguien así en contra de lo que él estaba enseñando. Exacto. Entonces, y esa gente eran lo de la incircuncisión, que siempre se le metían. Se y le decían, metían. tú tienes que hacerlo para ser salvo. Entonces, Ajá. lo extraviaban a la gente. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, él le está diciendo a ellos, en esa carta, si nos vamos a nivel de ley, A ley, yo soy más que ellos. yo soy más que ellos. Él le está diciendo, Si Pablo. no vamos a la ley. ¿Entiendes? Ujú. Ok, entonces por eso es que muchas veces él se mete a la carne. Porque él le dice, ahí no se junte con los perros. Ajá. Pero cuando Jesucristo vino aquí, ¿con quién se juntaba él? ¿A dónde él jangueaba él? En Galilea de los gentiles. Sí. Y eso está minado de Eso era, ahí era estaba todo el mundo ligado. una mezcla. Ligado. Como tú vienes a un barrio, no sé, en Estados Unidos, donde hay toda la raza, Sí. ligado ahí, jangueando con toda la gente. Hacer a Jesucristo, él andaba con todo el mundo. Sí, ¿verdad? pero Pablo le está diciéndole a ellos. No te juntes con ellos. Sí, porque Pablo estaba en la carne. Exacto. Eso es lo que dice en Romanos 7. Sí. Que vamos a leerlo ahora. Sí, sí. En Romanos, capítulo 7, del verso 7 al 25. Se vaya arriba. A lo que les gusta que se lo escriban. Romanos. Romanos 7, del 7 al 25. Y también vamos a leer el Romanos 8, del 1 al 15. Romanos 7. Del 7 al 25. Ok. Vamos a empezarle ahí. Ajá. Vamos a empezarle ahí. Porque entonces, por eso es que en una carta que escribió Juan, entre comillas, en primera de Juan dice que el que peca es del diablo. Ujú. El que peca es del diablo, dice él. Ujú, literal. Pero, literal. Sí. Entonces aquí, Pablo, si lo cogemos literal, el que no sabe, El que no sabe. Nosotros sabemos ya. sí, nosotros sabemos. Entonces, aquí Pablo está diciendo que él peca. Sí. Entonces, el que no sabe choca. Choca. Va a decir, ven acá. Entonces,
¿cómo así? Pero Pablo peca. Entonces, ¿Pablo es del diablo? Ajá. Pregunto, que si Pablo es del diablo. Porque primera de Juan, no me acuerdo el capítulo ni el verso, búsquenlo. No sean ociosos, como decía Pablo. Sí, porque no maltrataba a ellos. Sí, no sean vagos. Eso decía Pablo. Dice que el que peca es de Satanás. Dice primera de Juan. Vamos a ver lo que dice Va- aquí Romanos 7, del 7 al 25. Sí, del 7 al 25. Dice aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. De ninguna manera él dice. Pero yo no conocí el pecado si por la ley, sino por la ley. O sea, sí. Él le dice Lo así. que sí, lo que pasa es que no te lo dice directo. Ajá, él no soy yo. Pero Eso- el que está entendiendo dice, ok, si tú no conociste la ley, entonces, vamos a leer eso otra vez para los que están, que medio, dice Dudoso. así, ajá, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ok, ¿qué te quiere decir eso? Que sí, Que sí. pero no te lo está diciendo directamente. Él no se va contigo así, Ajá. porque Sí, él tiene su orgullo todavía. sí. Y tú sabes que De fariseo. un tipo egocéntrico. Ajá. Él siempre es más, él es más. Tipo egocéntrico, no quiere que le maltraten su ego. Sí, que alguien sea más que él. Exactamente. Entonces él lo dice así, porque él todavía tiene el ego de qué? De judío, De fariseo. de fariseo. En la carne. Ok, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciara. ¿Viste? Ujú. Si no hubiese conocido la ley, él no hubiese sido pecador. Claro, porque Porque eso es la como conocía el por que su no pecado. sabe como el que no ve. Exacto. Entonces, ahí él está diciendo que él es pecador, él. Sí, Porque conoció la ley. ya. Te Eso hace te hace pecador. pecado. Él lo está Pecador. diciendo claro. Entonces, si no, dice, si la ley no dijera no codiciara, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque él sabía la ley. Ya la sabía. Por eso producía en él la codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Eso es Oye, verdad. claro, si no está la ley, lo que Jesucristo vino en contra, entonces ¿qué pecado había? No hay. Ya. Porque era la ley que te ponía de pecador. Sí. Ok, está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice él. Pues él estaba muerto. Sí. Por eso es que, ¿cómo es la palabra? Tú sabes que Jesucristo fue el primero que resucitó de los muertos. De entre los muertos, fue el primero. No es de que literal, Dice que- es sentido figurado. Dice En que se murió y resucitó. No. Es sentido figurado que estamos hablando. En sentido de que él fue el primero que despertó. Ajá. ¿De qué? De esta mentira. De esta mentira. Él fue el primer hombre que... Por eso es que Pablo está diciendo eso. Que resucitó de entre los muertos. Pero la gente cree que la historia, se van en la historia y Se va a la historia, se envuelven. Oh, sí, resucitó. Oh, sí. O sea, el tercer día resucitó, que lo mataron. Que no. Esa historia está muy bonito y conmovedora. Sí, claro. Pero no es literal. No es literal. Entonces No es literal. aquí, mira Pablo, que él estaba muerto. Él estaba muerto. ¿Y quién fue que resucitó? El primero que resucitó, ¿cuál fue? Jesucristo, Él. Entonces, ¿qué significa eso? Que él despertó de esta mentira. de esa mentira. Y entonces, cuando él despertó, él quiso Despertar a los a demás. los otros porque lo veía como zombie. Lo veía que eso era. Lo veía como zombie a ellos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos no se valían de sus propios pensamientos. Exacto. Del bien y el mal. Ellos podían ver una persona prendida en candela y ellos, mejor, en vez de apagarlo, ellos iban a la ley, ellos corrían, hey, búscame la ley, para ver qué dice Moisés. A ver qué dice. A ver qué dice Moisés. A ver. ¿Por dónde es que hay que apagarlo al tipo? El sentido común te dice a ti, apaga al hombre. Ajá, apaga el y juicio, échale ayúdalo. agua, y ayúdalo y sánalo. Exactamente. Entonces esta gente eran como zombies. Entonces ellos estaban muertos. El primero que se resucitó de esa mentira fue Jesucristo. A que tú llamas a Jesucristo. Sí, porque ese nombre se lo puso el sistema. Sí. De ahí que ¿Y viene quién todo. quién es el sistema? Satanás. Pero le hablamos a Jesucristo para que lo entiendan. Pero ese no es su nombre.
para que tengan una idea. Pero la hablamos de Jesucristo es para que entiendan de que a quién nosotros nos estamos refiriendo. Exactamente. Para que podamos entendernos. Ok. Porque si le hablamos que eso no es su nombre, y entonces ¿quién es? No es Jesucristo. Entonces no vamos a tener nada, pero se lo vamos a decir Jesucristo para que entiendan. Exacto. Ok, sigue leyendo. Entonces, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Ujú. Y el mandamiento santo es justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, que no es buena. Ajá. Eso Que te está él está diciendo diciendo. que la ley. Exactamente. Ujú. Él dice que es santa, ok, ok, los judíos te van a aplaudir. Exacto. Pero después tú le vienes con un día atrás para adelante Ujú. y le dices que no, que Que para él viendo siendo la muerte. Exactamente. O sea, que es mala. Qué mala. Ok. Luego lo que es bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice él. No, así, esa era una de las frases de él favoritas. Sí. Sí. De ninguna manera, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, Ujú. vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Oye, le está diciendo él ahí. Sí. Sí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué tal quién? El pecado que mora en él. Exactamente. Pero en Gálatas 2:20, él dice. Díselo, Gálatas 2:20. 2:20. Él dice lo contrario. Él dice lo contrario. Pero eso si- es para que él no le entiende. Para el que no entiende nada. Para que no entiende. En Gálatas 2:20, él dice que ya no vive él, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y los cristianos se jactan diciendo que cuando Cristo mora en ellos no hay cabida para nada. Que no es para nadie. Pero ellos no entienden. No entienden, porque viven repitiendo. Ellos repiten. Repiten. Van los años. Te Tienen digo- 30 te digo años. qué es lo que pasa. Tienen 30 años, ellos, y 50, y viven repitiendo. Y no entienden nada. Te digo por qué. Porque ellos decidieron seguir una religión Siguen una religión. Ajá. y olvidarse del tipo. Ellos se olvidan del tipo. Sí. Ellos están siguiendo una religión. Todo eso es religiosidad. Pablo y compañía y segunda... Todo. Todo esto es religiosidad. Todo se basa aquí. En un solo mandamiento. Juan 15. Fuera de 15, 12. religión, fuera de toda esa porquería. De toda esa basura. Eso es. Y nadie puede refutar eso. Esto ustedes lo saben. Entonces, volviendo al tema de Pablo, aquí en Gálatas 2:20, él dice eso. Pero aquí te dice él que él peca. Y si no, Pero que no es el que lo hace. que el pecado que mora en él. Que O sea, mora en él. Entonces, literalmente, el que no sabe va a decir, ¿qué cuánto que moran en ti, Pablo? Ajá. O tú estás siendo pecador a Jesucristo. O tú estás siendo pecador a Jesucristo. No, como él dice, no, de ninguna manera. Sí, como él dice. No, de ninguna manera. Y es verdad. Sí. De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que él se refiere a la carne. A la carne que está en él todavía. Como leímos aquí, en Filipenses, Sí. que él dice que no se junte con los perros. Ajá. Eso es la carne. Ya ahí se le metió la carne ahí. Ahí se le metió. Porque, ajá. Se le zafó. Está en él. Está en él ya. Eso es lo que ¿Entiendes? está en él. El pecado está en él. ¿Cuál es el pe- pecado? La carne, la ley. El pecado está en él. Todavía. Por eso fue que Nicodemo le dijo eso, que es imposible. Que es imposible eso. Tú renunciar a la ley. Renunciar. Que yo nací en eso. Ujú. Como Pablo. Exactamente. Era un perito arquitecto. Pero Pablo estaba en las dos aguas. Ajá. ¿Entiendes? Por eso los Y él, judíos... y él quería estar bien con todo el mundo. Exacto.
Entonces Pablo no pudo ser un ser humano. Un ser humano, porque está parado. ¿Tú eres o no eres? Sí, como dice un amigo mío, ¿eres o no eres? Tienes que decidirte. Decídete. ¿Eres o no eres? Ok, que Jesucristo, para los monoteístas, que Dios, Jesucristo es Jehová, lo que sea, como quiera que lo llamen. Entonces, Pablo, tiene que decidirte. Porque Sí. para Pablo, en realidad eran dos. Pero se lo vamos a explicar más adelante eso. Sí, vamos a explicar que eso más para adelante. Pablo eran dos. Vamos a explicar eso más adelante. Seguimos. Sí, este video lo vamos a cortar en dos partes. Vamos a subir primero una parte y después la otra porque es bien largo. La información es bien valiosa. Como Entonces, está escrito en tu Biblia, para el que tenga oído. me quedé aquí, el pecado que muere en mí, no me ve, porque sabemos que la ley es buena. De ninguna manera, la muerte, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido del pecado, porque lo que hago, yo leí eso ya. Entonces, aquí el 18. El 18. El 18. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, dice él. ¿Qué carne? Esto. Hoy se lo repetimos, en mi carne no mora el bien. Oye, Es que aquí no muere el bien. no, en la carne no. No te Pero, ahí. pero los fanáticos creen que esto, Ajá, que el deseo. Que el deseo. El deseo de, por ejemplo, de me quiero beber un vinito. Ajá. No, con hermano, mi familia. tiene que someter la carne. Me quiero ver una buena película con mi familia. Exacto. Sí, porque tan fanático que, ¿cómo fue que un amigo tuyo, como el pastor que dice que la gripe, que Oh, que la gripe es un demonio. es un demonio? Entonces, la gente lo escucha a ese pastor y no tan solo eso, que él dice que la bicicleta es un demonio. Sí, porque Pablo también le dice que Que no haga ejercicio corporal. no, que Por eso, no. por eso que vemos a todos esos chamacos Jóvenes. y las mujeres, Esclavizados. tú hecho una mierda, Esclavizados, están esclavizados. esclavizado. No es que las mujeres son jovencitas de 20 y algo de años, 23, y parecen doñas viejas. Con el pelo, cincuentón. no se arreglan el pelo. No, en los 90 era más. Ahora que han despertado un poco, que se han levantado una iglesia que son muy moderna. Sí. Esa es otra. Porque saben muy bien que eso está mal, pero quieren seguir la religión todavía, pero moderna. En la carne. Ellos están en la carne, o sea, que están en el pecado. Están en el pecado. Todo aquel Que se ríe por esto, está en que el se pecado. ríe por esto, mire, por esto, está en el pecado, hermano. Ustedes no han entendido el mensaje de Jesucristo. Nunca lo han entendieron. Entonces, como seguimos leyendo aquí, en el 7:19, vamos por ahí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Y cuál el mal que la ley? Era eso que él hacía. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, la ley que está en La ley que está, o sea, que era difícil él renunciar a eso. Ya tú sabes eso. Ya tú sabes eso. Es difícil. Como le dijo Nicodemo, eso es difícil. Es difícil para el hombre. Le digo, para el hombre es difícil renunciar a eso. Pero si tú tienes fuerza de voluntad, tú lo haces. Eso dijo, pero para Dios nada imposible. Sí, fuerza de voluntad. Por si acaso. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Entonces, eso fue en el 2:20. No, Romano. Tú vas por el 19. Por el 19. Vamos por el 20. Ajá, por el 19. Déjame ver. Ajá, vamos por el. Ajá, el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oye, él sabiendo que está mal, Que tú sabes, que tú tienes conocimiento del bien y el mal. ya tú sabes, entonces ya tú sabes que la ley es pecado. Exacto. Eso que está diciéndole a ellos. La ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el hombre interior, Que la ley. me deleito en la ley de Dios.
Ok, la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, Él tenía un desastre, no sabía lo que estaba diciendo. No sabía. Él sabía, pero él tenía una lucha interior. una lucha interna. ¿Cuál tenía era él. la lucha interna que tenía? Pero está escrito. Pero algo le está diciéndole a él, coño, hay una luz verde, hay una luz roja. Como dice el amigo tuyo, el pastor. Te prende el bombillo rojo. Que te está diciendo a ti que eso está mal. Pero, coño, pero que está escrito. Escrito, Era eso que Pablo decía. Él tenía una lucha interna. Una lucha interna. Entonces él decía, coño, pero la ley me dice esto, pero en su interior dice, coño, eso está malo. Sí, Entonces tiene una lucha interna y por eso que dice eso. Entonces el que lee eso, ¿qué es lo que era que tiene Pablo? Sí, el que no entiende. El que no ha entiende. entendido nada. No entiende eso. No lo entiende. Eso, el que no entiende, eso es profundísimo. Sí. Dice, bueno, yo no entiendo tampoco. ¿De qué Pablo está Ay, diciendo? ¿qué es Entonces lo es un que loco. dice este hombre? Entonces es un loco. Pero no, él está escribiendo en esa carta lo que él sentía. Lo que él sentía, que sabía que la ley era pecado. Pero él la hacía porque no era él que lo quería hacer, porque ya estaba en él. Ya estaba en él. Era imposible tú de rechazar eso ya. Sí. Dice, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley. Oye, ve, hay algo que le decía esto y entonces lo prisionaba. Otro ya cautivo. Ajá, A la ley. En lo que A la carne. él aprendió desde niño. Del pecado, por la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley. Oye, con la mente está dentro sirvo de a la él. ley de Dios, más con la carne, la ley del pecado. Pero él lo está diciendo ahí, la ley de Dios, el sentido que tú tienes contigo, el espíritu sentido común. el sentido común, Que tú esa es la sabes ley de Dios. el bien y el mal. Esa es la ley de Dios. Pero con la mente de él, que él lo ve, sí, ese era el problema que él tenía, la lucha interna. Eso es. Adentro de él decía, eso está malo, yo quiero hacer el bien. Pero cuando la carne tuya te decía, no, eso está escrito, Sí. está malo, no haga eso, porque está malo. Exacto. Entonces él tiene un problema interno, ese hombre. Ya. Entonces, ¿por cuál verso que tú vas? Ya ya, yo terminé el 25. Ok, ahora léele. Ahí mismo sigue. Romano 8, del 1 al 15. Ok. Romano 8. Romano 8. A la 8, del 1 al 15. Léelo. Ahora pues, Está bien interesante eso, léelo. sí, está. Ahora que estamos en la matriz del tema. Ajá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Conforme a qué? A esto. Ajá. Que tú no andas conforme a esto. Eso está diciendo Pablo. Los que no andan con no eso. en esto. Como te ha dicho tu pastor. Dice, si no, o conforme al Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu? El sentido común. El sentido común que Jesucristo te dijo a ti en Juan En Juan 15, el 14, 17. 14 dice, ok. Juan 14, 17. Te dice, ese es el sentido común, pero se lo han desviado. Se lo han Y te dicen a ti, no, anestesiado, tú no tienes el espíritu, tú no entiendes. Oye, tú teniendo una cosa que te está diciendo que está mal, y tú se lo estás aplicando a una gente, y la persona te dice a ti, no, tú no tienes el espíritu. No, pero después de este video, ellos van a entender. Sí. El que ve este video completo, ellos van a entender. Porque aquí no estamos aquí adoctrinando a nadie, ni tratando de doblar esa escritura. Esto no es, nosotros no vivimos de esto. Entiéndalo, no vivimos de esto, tenemos nuestro negocio. ¿Entiendes? No tenemos ningún tipo de problema económico, gracias a la vida. Y estamos bien. Tenemos nuestra familia, estamos en salud. Tenemos nuestros hijos, nuestras mujeres, y estamos en salud. No lo hacemos por contender con nadie, sino que lo vemos como Jesucristo veía a aquella persona esclava de un sistema, de una mentira, de un pecado, de una carne. Entonces, por eso hacemos estos videos. Por amor a eso. Por amor a Dios, no por temor. Por amor a Dios. Y Dios en nosotros, todos nosotros. ¿Y quién es Dios? Dios está en nosotros. En cada todo uno de ser nosotros. humano.
las Por eso plantas que- y los animales. Por eso que Jesucristo, él se basaba aquí. En eso. Juan 15:12. Eso es todo. Del pueblo de Mar Paja, como decía Martín Lutero. Sí, porque ese Martín Lutero era enemigo número 1 de la Iglesia Católica. Sí. ¿Sabes tú nunca entendiste nada, loco? Nunca entendía. Entonces, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era... Lo ha liberado de esto, Ajá. De la carne. de la ley, de la carne, el pecado. Tenía 3 nombres eso. El Viejo Testamento, 3 nombres le decían ellos. Sí. Carne, pecado y ley. Y muerte, por si acaso. Ajá. Te conlleva eso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez volví lo dice él. Sí, que él no anda en esto ya. Pablo, él no andaba en esto. No. Si lo pone que una persona, Si lo ponen en una... él no ajá. andaba en esto. Pero a veces a él se le metía eso. Se le mete- Esos canales Lo se que le está aquí metían. en Romanos 7. Sí, eso es lo que está. Que es lo que él hace. Entonces, en esa misma carta, entonces él vuelve en sí. Volvió en sí ahí. Otra vez en el espíritu, el sentido común, Sí. escribiéndole a la gente. Sí. Pero la justicia de la cumplirse, ok, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí. Ajá. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Lo sentido común. El sentido común, claro, lo palpable. Palpable, factible. Lo factible, como se lo dijo a Nicodemo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oye, Esto no se te espérate. aleja. Pero Jesucristo, para los unitarios, eso para los unitarios, para los monoteístas. Jesucristo te dio la vida a Moisés. Por si están pensando, pero si es el mismo. No, no es el mismo. Él lo está diciendo ahí. Pero él te lo está diciendo aquí que es el mismo. Pero como nosotros sabemos que no es el mismo, no es el mismo. No, Pablo también sabía. Sí, pero vemos que más adelante, que para Pablo eran 2. Para Pablo. Sí. Pero vamos a seguir aquí en el tema. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sentido común. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso está diciéndole él ahí. Sí. Eso es lo que están en la carne, entonces, ellos no son de él. No. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu de Dios, de ese ser creador, está en nosotros Sí, porque eso desde fue- que nacemos. Eso es lo que él dice en Juan 14, 17. Sí, Que va a estar en ti, Que va- morará en ti. morará en nosotros siempre, siempre. Siempre. Tú vas a tener ¿cómo es? Discernir. 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 Saber lo que es el bien y el Eso mal. es discernir. Está bien el bien y el mal. Sabiendo tú. Lo que el raciocinio. El raciocinio humano, que esa es la diferencia de los animales y nosotros. Ajá. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viví conforme a la carne, moriréis.
Está diciendo, si viven ustedes viven conforme a conforme esto. a eso, ustedes mueren. Porque tienen pecado Eso fue lo que dijo Jesucristo a lo que sus padres comieron el maná y murieron. y murieron. Mas si el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque sabemos distinguir el bien y el mal. Exactamente. Somos hijos de Dios. Exacto, pero los evangélicos dicen que no, Que no somos una criatura son nosotros. criaturas. O sea, ¿y los animales que vienen siendo? Exacto, porque nosotros somos imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque tenemos raciocinio, inteligencia, lo cual los animales no tienen. Exacto. No, no tan solo eso, que a dónde se muestra la inteligencia de Dios. En todo lo que tú ves. En todo lo que uno ve. Tú estás viendo este video ahora mismo. Eso fue Dios que lo hizo. ¿Quién fue que lo hizo? Dios. Un avión 380, que eso es lo más grande que hay. Sí, ¿Quién fue que lo hizo? Dios se manifestó en esa inteligencia en ese hombre. sí, porque yo voy a decir algo que ustedes, evangélicos, cristianos, o de cualquier religión, el hombre sin Dios no hace nada. Es un animal. ¿Ok? El hombre, vuelvo y repito, sin Dios no hace nada. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo amén. Sí, pero muchos dicen que no, que el hombre siempre se ha querido igualar a Dios. Sí, porque tienen a Dios en otro plano. En otro plano. No. La inteligencia de Dios se manifiesta en los hombres y por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Inventamos el avión, los Los barcos, aviones, los barcos, edificios. los videos que tú ves hoy en día en YouTube. Todo eso es por quién es, por Dios que se manifiesta en ese hombre. Y no lo ven todavía. Y no, ellos no lo ven. Porque están adoctrinados en una religión. Ellos siguen religión. Ellos siguen religión. Ellos no están siguiendo a quién. A Jesucristo. Ellos no siguen a ese tipo. Ellos se olvidan del tipo. Se olvidaron de él. Y siguen esto, religiosidad. Religiosidad, que para tú ser salvo, ¿qué tú tienes que hacer? Aunque tú seas bueno, Que te esclaviza. tienes que bautizarte para pertenecer a esa secta. Exacto, y te esclaviza. Entonces tienen a Dios en otro plano. En otro plano, que no está en el hombre. Que no está en nosotros. Entonces no entienden, no han entendido. No han entendido el mensaje. Y lo que repiten y repiten. Entonces, si el hombre se la quiere dar y que más sabio, ¿para qué tú a los hospitales? A parir, cristiana. Y a ti, pastor, o feligrés, cristiano, ¿por qué tú a los hospitales? Y por favor no me diga, no, porque eso es que Dios tiene porque se defienden como gato boca arriba. Entonces, ¿hasta cuándo es que vamos a llegar con esto? Basta ya, basta. Ya. Esto es pura religiosidad. Todo se basa aquí. Y en que Dios está en nosotros. No, y algunos que nos ven a nosotros así, con esta vestimenta. Sí. Así. Nos ven a nosotros con esta gorra, que La por ropa, cierto esta gorra es de la NASA. De la NASA. Y ciertas cosas, y se escandalizan. Mira esto, están hablando de esto y no han entendido nada porque la Tierra, mira, ustedes que no han entendido nada. Nosotros sabemos la verdad. Por eso no lo escandaliza. No. Usted no sabe la verdad, por eso se escandaliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tú ponerte una gorradeta y decir que la NASA te está dando a ti indicio de que yo creo que el mundo es redondo. Perdón, una bola. Ay, que da gira que alrededor del sol. Sí. Al ver esto. Sí. Ven esto y dice, no, este está perdido, este cree en planeta. Tú loco viejo. Este otro más. Este otro más que no sabe, no está parado. Pero nosotros sabemos que vivimos en una planicie. En una superficie plana. Sí, pero de la forma no la sabemos. Y el que te está diciendo que la sabe, te está hablando mentira. Nosotros no sabemos la forma. Yo no la he visto. Lo que sí sé, porque el agua no miente, la naturaleza no miente. Vivimos una superficie plana. Plana vivimos una superficie. Ya si tú escuchaste por ahí que le están dando forma a la tierra, te están hablando mentira y ya está en ti si tú quieres creerlo.
Exacto. Continuemos. Seguimos aquí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no mora, eso es de él. Dice, pero en Cristo está envuelto el cuerpo de verdad, que está muerto a causa del pecado. Oye, está muerto a causa del pecado. Es verdad. Sí, eso es verdad. Él está hablando la verdad. A él lo mataron por causa del pecado, a Jesucristo. ¿Y cuál fue el pecado? La carne, que era la ley de Moisés, que ellos se regían por ahí. Sí. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? La ley. La carne. Ajá. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre.